El lado oscuro de Colombia, la verdad que nadie quiere contar. Colombia. La tierra del café, el país de la belleza, la nación de la alegría. Mentiras que vendemos al mundo mientras nos desangramos por dentro. Olvida las postales de Cartagena y los atardeceres de la zona cafetera. Vamos a hablar de la Colombia real. La que mata. La que roba. La que se pudre desde adentro. En 2025, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción y cayó 5 posiciones en el ranking global, ubicándose en el puesto 92 entre 180 países. No es un mal año. Es el reflejo de décadas de podredumbre institucional. Los escándalos de corrupción que han rodeado al gobierno e involucran a funcionarios nombrados por el presidente hacen que las acciones anticorrupción pierdan su impacto y afectan la confianza ciudadana. El presidente Gustavo Petro llegó prometiendo derrocar el régimen de corrupción. 3 años después, su gobierno es el régimen de corrupción. Hoy las autoridades judiciales decidieron decretar orden de captura contra 12 ministros del gobierno Petro por presunta corrupción. Y el mismo día, el Ministerio de Hacienda le notifica a más de 63.000 contratistas del gobierno nacional que no les va a pagar en diciembre. 63.000 familias sin dinero en diciembre. Mientras los ministros huyen de la justicia. En 2024 el déficit fiscal fue el más alto en 20 años sin contar la pandemia, de 6.8%. Colombia pierde cerca de 100 billones de pesos por evasión, 50 billones por corrupción y unos 10 billones por contrabando. 160 billones de pesos. Desaparecidos. Robados. Evaporados en la corrupción mientras niños se mueren de hambre en La Guajira. Uno de los escándalos de corrupción que más ha marcado al gobierno es el presunto desvío de recursos a través de contratos para carrotanques que llevaran agua a La Guajira. Mientras niños guayú morían de sed, políticos se robaban el dinero del agua. Esa es Colombia. El contrabandista alias Papá Pitufo, actualmente detenido en Portugal, habría aportado 500 millones de pesos a la candidatura del presidente, aunque estos fondos habrían sido devueltos. Dinero del narcotráfico financiando presidentes. Y después nos preguntamos por qué nada cambia. Entre los escándalos de corrupción está el de Papá Pitufo, que puso en evidencia el tamaño del problema de infiltración de la DIAN por parte de organizaciones criminales. La agencia que debe combatir el contrabando está controlada por contrabandistas. La policía que debe perseguir narcotraficantes está en la nómina de los carteles. En 2024, se detectaron 253.000 hectáreas de área sembrada con cultivos de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 253.000 hectáreas. Un territorio del tamaño de Luxemburgo convertido en cocaína. El crimen organizado ha domesticado la violencia para no atraer la atención de las autoridades. Ya no buscan atacar abiertamente a la fuerza pública. En cambio, usan la violencia para controlar mercados y comunidades. Es más inteligente. Más silencioso. Más letal. Ahora utilizan mecanismos que son difíciles de medir como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados individuales. No aparece en estadísticas. Pero arruina vidas. Destruye familias. Vacía pueblos. Colombia pasó de controlar directamente la cadena de distribución del narcotráfico a un modelo en el que actúa principalmente como proveedor. Hoy no participa en los niveles más altos del negocio. Somos el obrero de la cocaína. Producimos, empaquetamos, entregamos. Los mexicanos se quedan con las ganancias reales. Nosotros nos quedamos con la violencia. Hay presencia de los 3 cárteles de drogas mexicanos más fuertes, el cartel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa opera principalmente en la región Caribe, incrementando extorsiones, masacres y homicidios. Para 2025, las estructuras criminales alcanzan los 25.278 miembros, un crecimiento que coincide con el aumento de ataques, confinamientos forzados y disputas por el control territorial. 25.000 criminales armados. Organizados. Financiados. Mientras el Estado pierde el control. El Clan del Golfo prácticamente duplicó su pie de fuerza, al pasar de 4.061 a 8.945 hombres. El ELN creció de 4.099 a 6.450 integrantes, el mayor incremento registrado desde 2016. La paz total de Petro es una mentira sangrienta. Los grupos armados nunca han sido tan fuertes.
En 2024, Colombia cerró con 13.393 homicidios, lo que equivale a una tasa de 25.4 por cada 100.000 habitantes. Pero 2025 es peor. Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 10.220 asesinatos, 320 más que en el mismo periodo del año anterior. 7 de cada 10 homicidios corresponden a violencia instrumental, ligada directamente al crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico. Sicarios. La palabra que define a Colombia moderna. En 2024, la capital registró un promedio de un asesinato por encargo cada 14 horas. Bogotá acumuló un total de 2.856 homicidios por encargo en los últimos 8 años. Cada 14 horas. Un sicario mata a alguien en Bogotá. Y el 92% queda impune. El sicariato en la capital ha crecido de manera alarmante, multiplicándose por 5 desde 2017, cuando se reportaron 120 casos. De 120 a 607 casos. En 7 años. En Bogotá se reportaron 156 casos de sicariato en los primeros 6 meses de 2025 con 90% de impunidad. El presupuesto para combatir el sicariato se ha multiplicado por 8, pero no hay evidencia de desarticulación de estructuras. Más dinero. Más criminales. Menos justicia. Esa es la ecuación colombiana. El reclutamiento de jóvenes para cometer asesinatos se vuelve más común, con pagos que oscilan entre 500.000 y 5 millones de pesos, según el objetivo. Un adolescente de 15 años mata por 500.000 pesos. El equivalente a $120. Ese es el precio de una vida en Colombia. ¿Quieres conocer la segunda parte donde revelo cómo el narcotráfico controla las ciudades, la verdad sobre las masacres que esconden, y por qué Colombia está condenada a repetir su historia de violencia? En 2025, se han registrado 76 masacres con 250 víctimas, según Indepaz con corte al 10 de diciembre de 2025. Medium 76 masacres. En 11 meses. Eso es una masacre cada 4 días. En los primeros 4 meses de 2025, se registraron 22 masacres que cobraron la vida de 67 víctimas. Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander y Valle del Cauca con 5 masacres cada uno. Ariesman Secrets. Pero las masacres son solo el síntoma visible. El cáncer está dentro de las instituciones. La Armada desmanteló una red de narcotráfico infiltrada por militares que vendían información a guerrilleros en Tumaco. Los suboficiales proporcionaban detalles sobre la localización de embarcaciones y operativos en tiempo real. Center for Inquiry. Militares activos vendiendo información del Estado a narcotraficantes. Traición desde adentro. El subdirector de la policía, el general Tito Castellanos, está siendo investigado por pertenecer a una red de corrupción. Se le acusa de recibir dinero del Clan del Golfo a cambio de información privilegiada de la DEA. ResearchGate. El segundo al mando de la Policía Nacional trabajando para el narcotráfico. Esa es Colombia. 5 militares en servicio activo del ejército fueron capturados por corrupción, 2 coroneles activos, un teniente, un sargento viceprimero y un cabo tercero. Habrían alterado el sistema informático Fénix para definir situaciones militares ilegalmente por altas sumas de dinero. Preprints.org. Al menos 24 miembros de la fuerza pública han sido capturados por corrupción en 2025. Los delitos incluyen secuestro, peculado, concierto para delinquir y tráfico de armas. Diva Portal. 7 militares activos fueron capturados por presunta corrupción. Habrían alterado permisos de salida y vacaciones de soldados, apropiándose de recursos mediante peculado. CoWStar. No son casos aislados. Es una red sistémica de corrupción que devora el ejército desde adentro. Generales activos son señalados de participar en una red de corrupción dentro del Comando de Ingenieros del Ejército. La Contraloría advirtió daños patrimoniales por más de 19.000 millones de pesos. CITEPRES. El general Juan Miguel Huertas Herrera fue reincorporado al ejército por orden del presidente Petro, pese a que su nombre aparece en archivos secretos de disidencias. Los documentos describen encuentros entre emisarios guerrilleros y el general, quien habría ofrecido contactos, protección en retenes y la creación de una empresa de seguridad conjunta. Psychology Today. Un general acusado de colaborar con disidencias de las FARC. Reincorporado. Puesto al mando del comando de personal.
controlando traslados, retiros, nombramientos y ascensos. Petro poniendo generales sospechosos a cargo de las fuerzas militares. Y después se pregunta por qué el país sangra. Más de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados entre enero y julio de 2024. Los desplazamientos masivos aumentaron aproximadamente 55% comparado con 2022. As de Batons. En el Catatumbo, más de 56.500 personas han sido desplazadas forzosamente. Esta cifra representa más del 14% de la población de la región y es mayor que el total de desplazados en todo Colombia durante 2024. Astro-Insights. Entre el 16 y el 21 de enero de 2025, más de 32.000 personas fueron desplazadas en 4 eventos masivos en el Catatumbo. Para el 23 de enero, el número llegó a 41.000 personas. Medium. 41.000 personas. En una semana. Huyendo del terror. Entre enero y mayo de 2025, al menos 77.719 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. De estas, 68.347 provienen del Catatumbo. Más de 11.000 personas permanecen en confinamiento. Google Translate. Solo en septiembre de 2025, el desplazamiento forzado se disparó 149%. Con más de 3.300 personas obligadas a abandonar sus territorios y 30.062 confinadas en un solo mes. AstroTalk. 30.000 personas confinadas. Prisioneras en sus propias comunidades. Sin poder salir por miedo a las minas, a las amenazas, al fuego cruzado. Argelia en Cauca sufrió el mayor desplazamiento con 8.315 personas, un incremento del 96% respecto al año anterior. En 2024, más de 40.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Doastro. A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades entre enero y julio de 2024, en confinamiento. Esto representó un aumento del 39% comparado con 2023. As de Batons. 71.000 personas encerradas. Atrapadas. Viviendo en jaulas invisibles controladas por grupos armados. Las autoridades del norte de Santander reportaron que 78 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en el Catatumbo entre el 16 de enero y el 8 de marzo. Esta cifra es más de 4 veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024. Astro-Insights. Y el gobierno de paz total suspende conversaciones. Declara estado de conmoción interior. Hace anuncios dramáticos. Pero el terror continúa. Hasta mayo de 2025, el Plan Pistola había cobrado la vida de 27 agentes de policía y funcionarios de seguridad. Se ha registrado una oleada de ataques con granadas en Bogotá. SSRN. El secuestro ha resurgido con 131 casos reportados en los primeros 4 meses de 2025, evocando los tiempos oscuros de la pesca milagrosa de los años 90. SSRN. Estamos volviendo a los 90. La Colombia de Pablo Escobar. De las FARC dominando carreteras. Del terror cotidiano. Colombia enfrenta una explosión en la producción de drogas que aumentó 53% entre 2023 y 2024, según UNOC. SSRN. 53% de aumento. Bajo el gobierno de paz total. Mientras Petro negocia con narcotraficantes disfrazados de guerrilleros. En mayo de 2025, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes fueron detenidos por aceptar sobornos del gobierno a cambio de apoyar la agenda de Petro. El escándalo conocido como mermelada se canalizó a través de la UNGD. SSRN. El presidente comprando votos en el Congreso. Los presidentes del Senado y Cámara detenidos. Y Petro sigue en el poder. Petro está siendo investigado por haber recibido dinero de narcotraficantes a través de su hijo Nicolás para financiar su campaña presidencial. También enfrenta acusaciones sobre consumo de alcohol y drogas ilícitas. SSRN. Un presidente financiado por narcos. Posiblemente consumidor. Negociando con grupos armados. Reincorporando generales corruptos. Y destruyendo las instituciones desde adentro. La Defensoría del Pueblo informó de 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2024, comparado con 184 en todo 2023.